En esta ocasión, nuestro grupo está conformado por Ani Borges, Diana Costa, Fernanda Cruz, Gladys Neira, Joana Corena. Estaremos revisando el concepto de sinapsis y otros asociados. Para empezar, revisemos el proceso de la comunicación sináptica. Este proceso inicia con la recepción de estímulos del entorno por medio de los sentidos, quienes van a estimular con el impulso nervioso a la primera neurona. Ella conduce ese impulso hacia sus terminaciones axónicas y es allí en donde se libera una sustancia llamada neurotransmisor, la cual será recibida por los receptores de las siguientes neuronas. Revisemos varios conceptos que nos van a ayudar a entender qué es la sinapsis. Impulso nervioso. El impulso nervioso o eléctrico es la señal que se transmite de neurona en neurona y tiene como finalidad pasar la información sensitiva o motora hasta llegar a la estructura del cuerpo donde se generó el estímulo desencadenante. El potencial de membrana es la diferencia de potencial eléctrico a ambos lados de una membrana que separa dos soluciones de diferente concentración de iones, como la membrana celular que separa el interior y el exterior de una célula. En otras palabras, el potencial de membrana es la energía potencial, guardada como en una batería. Esta energía se utiliza cuando se generan corrientes eléctricas transmembranales que dejan pasar la carga de iones entre el interior y el exterior de la célula. ¿Qué es entonces el potencial de acción? Cuando la neurona se encuentra en reposo, la carga eléctrica es menor en el interior de la membrana, menor carga positiva, y mayor en el exterior, mayor carga positiva. Cuando el interior se vuelve más positivo que el exterior a causa de un impulso eléctrico, se da un intercambio de cargas llamada corriente o señal eléctrica y llamada también potencial de acción. Encontramos en este punto un nuevo concepto, la ley de todo o nada. Esta ley postula que un potencial de acción se da o no se da, pero una vez se ha desencadenado, se transmite a lo largo de la acción hasta su extremo, conservando siempre el mismo tamaño, sin cerrar o disminuir. En ese orden de ideas, un evento de despolarización suficientemente grande da lugar a un potencial de acción. Un potencial de acción es entonces un evento de todo o nada, puede ocurrir o no, pero cuando se produce siempre será el mismo tamaño, no es proporcional al tamaño del estímulo. Es importante conocer las fases del potencial para entender cómo se produce el envío de esta señal eléctrica. Potencial de reposo. Es el estado basal de la neurona, donde aún no se ha producido ninguna alteración. En esta fase se abren los canales de potasio del exterior de la membrana y los de sodio del interior de la membrana. Esto hace que salgan 3 iones de sodio por 2 de potasio que entran. En esta fase el interior de la membrana está entre 90 milivoltios y 70 milivoltios negativamente cargada, ya que salen más iones positivos de los que entran. Despolarización. Es el momento en que se origina el potencial de acción o impulso nervioso. Se abren los canales de sodio del exterior y empiezan a entrar corrientes de sodio al interior de la membrana. Si tenemos algún valor negativo y vamos sumando valores positivos, el valor será cada vez menos negativo, hasta alcanzar incluso valores positivos de alrededor de 30 milivoltios. Repolarización. Es la fase donde la célula vuelve a tener una carga negativa. Los canales exteriores de sodio se cierran y ya entran más a la célula. Se abren los canales del potasio del interior.
Sin embargo, el potasio está muy concentrado dentro de la célula y menos fuera de ella. Entonces, lo que ocurre no es que entre más potasio, sino que volvería la célula más positiva, saliendo de la célula hacia el exterior, restando carga positiva a la que ya había y volviéndola de nuevo negativa. Hiperpolarización. La carga eléctrica sigue haciéndose más negativa según sigue saliendo del potasio, hasta el punto de hiperpolarización. Este nivel de carga supera el potencial que había en reposo. Justo en ese momento, los canales de potasio se cerrarán y finalmente la célula volverá a quedar en un estado de reposo. La agrupación de diferentes potenciales sinápticos produce una sumación de sus potenciales, diferenciando la sumación espacial y la sumación temporal de los potenciales posinápticos. Sumación espacial. Por otra parte, si varios potenciales de diferentes sinapsis confluyen en la neurona, se produce la sumación espacial de las señales, al poder llegar tanto sinapsis excitatorias como inhibitorias, es decir, potenciales con carga positiva y negativa. El resultado de la sumación espacial depende de las cargas y de sus fuerzas relativas al llegar al cono axónico. Sumación temporal. En caso de que lleguen dos potenciales de una misma sinapsis en un lapso de tiempo corto, ambos potenciales pueden suponerse, fenómeno conocido como sumación temporal, que resulta en una amplificación de la señal. En este caso, al provenir de una misma sinapsis, siempre se amplifica la señal de la misma, pudiendo resultar una mayor excitación o una mayor inhibición. Mucho hemos mencionado el sodio y el potasio en el presente video, y para poder entenderlo, revisemos el término bomba de sodio-potasio, el cual se explica en este video tomado de las redes. Y veamos cómo funciona la bomba de sodio-potasio. La bomba de sodio-potasio consiste esencialmente en una proteína portadora llamada sodio-potasio ATPasa. En cada ciclo, la sodio-potasio ATPasa altera su forma para extraer 3 iones de sodio e introducir 2 iones de potasio en la célula. El ciclo o proceso consiste de 6 pasos. La bomba está orientada y abierta hacia el interior de la célula. En esta conformación, la bomba tiene afinidad por los iones de sodio y captura hasta 3 de ellos. En este punto, la bomba hidroliza o degrada una molécula de ATP. Esto significa que un grupo fosfato del ATP se une a la bomba y el ATP se convierte en ADP como producto secundario. La bomba cambia de forma debido a su unión con el grupo fosfato y entonces se reorienta abriéndose al espacio extracelular. En esta configuración la bomba pierde el gusto o afinidad por los iones de sodio y estos se liberan. Ahora la bomba prefiere los iones de potasio y cuando pesca 2 de ellos, el grupo fosfato se libera de ella. Sin el grupo fosfato, la bomba retoma su forma original y se abre nuevamente al interior de la célula. Recuerda que en esta forma la sodio-potasio ATPasa tiene más afinidad por los iones de sodio, así que los iones de potasio se liberan en el citoplasma celular e inicia otro ciclo de bombeo. Como pudiste observar, la sodio-potasio ATPasa es una proteína transportadora de tipo antiporte. Esto significa que transporta 2 o más sustancias en direcciones opuestas a través de la membrana. La bomba de sodio-potasio es una bomba electrogénica, pues genera un desequilibrio eléctrico a través de la membrana y contribuye al potencial de membrana. Finalmente, llegamos a la sinapsis,
que no es otra cosa más que la comunicación entre una neurona y otra, la cual por lo general se da en el espacio entre el extremo de una neurona y otra célula. En este espacio en que los impulsos nerviosos se transmiten a la célula siguiente por medio de sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. La neurona libera los neurotransmisores y otra célula del otro lado de la sinapsis la recibe. Esa célula receptora puede ser otra neurona, una célula muscular o una célula glandular. Los tipos de sinapsis se pueden clasificar en dos grupos. El primer grupo, de acuerdo a lo que se transmite y se encuentra en él, la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. Definamos cada una de ellas. Sinapsis eléctrica es aquella en la que la transmisión entre la primera neurona y la segunda se produce por el paso de iones de una célula a otra de uniones gap, que son pequeños canales formados por el acoplamiento de complejos proteicos basados en conexiones. Esto ocurre en células estrechamente adheridas. La sinapsis eléctrica es la más común de los vertebrados, menos complejos y en algunos lugares del cerebro de los mamíferos. Son más rápidas que las sinapsis químicas, pero menos plásticas. Son menos propensas a alteraciones o modulación porque facilitan el intercambio entre los citoplasmas de iones y otras sustancias químicas. En los vertebrados son comunes en el corazón y el hígado. Sinapsis química es aquella en la que la transmisión entre la primera neurona y la segunda se produce por la liberación de neurotransmisores. Este tipo de sinapsis son las que predominan en el 90% de neuronas y están formadas por la neurona presináptica, el espacio o hendidura sináptica y la neurona postsináptica. Son uniones más lentas en las que se produce un mayor retardo en el paso de la información de una neurona a otra. La sinapsis química se establece entre neuronas que están separadas entre sí por un espacio entre los 20 a 30 nanómetros llamado hendidura o espacio sináptico. El segundo grupo de tipos de sinapsis se clasifica según el lugar donde ocurre y se encuentra en la sinapsis azodendrítica, la sinapsis azosomática y la sinapsis azoasónica. Revisemos cada concepto. Sinapsis azodendrítica es la unión de las ramas terminales del axón de la neurona presináptica con las dendritas de la célula postsináptica. Sinapsis axosomática es la unión de las ramas terminales del axón de la neurona presináptica que forman una canasta de red alrededor del soma de la célula postsináptica. Sinapsis axoasónica es la unión de las ramas terminales del axón de la neurona presináptica con las terminales del axón de la neurona postsináptica.